Para representar una pareja de números tenemos la opción del plano cartesiano, en donde tenemos dos ejes que generalmente denominamos como X al horizontal y Y al vertical. Vamos a manejar la parte del eje X como la parte real de un número y al eje Y como la parte imaginaria. De tal forma que si tenemos, por ejemplo, 3 más 2i, entonces el 3 estaría en esta posición y 2i en esta, ¿no? Se manejan igual los valores positivos de los reales hacia la derecha del origen y la parte positiva de los números imaginarios hacia arriba del origen. Entonces esto sería 3 más 2i, suponiendo que cada cuadrito representa una unidad. Entonces, por ejemplo, un punto aquí pues nos representa 5 en la parte real y menos 3 en la parte imaginaria. Un número aquí, por ejemplo, nos representa menos 1 en la parte real, menos i en la parte imaginaria y finalmente, si trazamos un número en el segundo cuadrante, por ejemplo este nos representa menos 2 en la parte real, 4 en la parte imaginaria. Esta es una forma de representar números complejos en una gráfica, ¿no? en un plano en este caso. Además del plano cartesiano tenemos otra forma de representar números complejos que sería mediante una forma polar. Si no han visto coordenadas polares, es algo muy sencillo. Vamos a dar dos datos. Vamos a dar un módulo, que es la distancia al origen o la norma, y vamos a dar un ángulo o el argumento. Entonces, cuando le demos esas variables, vamos a tener algo como esto. Se va a escribir módulo cis y el ángulo, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a dar un número complejo que tenga un módulo de 4. Pero si yo digo que tiene un módulo de 4, que es la distancia al origen, entonces hay una infinidad de números que tienen módulo 4. Por ejemplo, todos estos números tienen una distancia de 4 unidades al origen. Entonces, para especificar un punto, no hace falta únicamente una distancia al origen, también vamos a dar un ángulo. Y así ya queda definido un punto en específico. Ninguno tiene la misma distancia al origen con el mismo ángulo. Entonces, ya queda definido, por ejemplo aquí, este número complejo. Ahora, aquí pusimos que es módulo, o sea, en este caso 4, cis, que más adelante voy a explicar qué significa en otro video, y el ángulo. El ángulo puede ser en grados o en radianes. Si estamos trabajando grados, estos serían 53.13 grados, que es aproximadamente
0.92, entonces lo puedo representar así o así. Esto es en radianes. Si no tiene el símbolo de grados, pues vamos a considerar que son radianes y vamos a trabajar de preferencia con radianes. Este ángulo pues solamente puede tomar valores específicos en los números expresados en forma polar. Digamos que en la parte superior del círculo se van a manejar ángulos positivos. ¿Vale? Siempre el ángulo se mide desde el eje polar. El eje polar coincide con la parte positiva del eje X y es el que nos determina cuánto valen los ángulos. Y si el punto está en la parte de abajo del círculo, en la parte inferior del círculo, vamos a medir el ángulo en sentido horario. Si el ángulo es positivo, quiere decir que se mide en sentido antihorario, y si el ángulo es negativo, quiere decir que se mide en sentido horario. En cualquiera de los dos casos, el ángulo no puede pasar de 0 hasta 180 en grados, o de 0 a pi en radianes, que sería media vuelta del círculo. Si se pasa a esta parte, entonces lo mediríamos en forma negativa y este ángulo no puede ser menor a menos 180 grados ni mayor a 0, ya sería un ángulo positivo. Y en radianes sería desde menos pi hasta 0. Bien. Más adelante vamos a hacer videos en donde explicamos más a fondo cómo pasar de una forma polar a una forma cartesiana y viceversa, ¿no? Esto sería un número en coordenadas cartesianas y esto es en polar, en coordenadas polares. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.